Vamos a arrancar con hablar del Evangelio del Reino. Hablar del Evangelio del Reino. El Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él empezó a predicar del Evangelio del Reino. En la palabra de Dios dice que los envió para que hablaran del Evangelio del Reino, y al final dice, hasta que el Evangelio del Reino sea predicado a todas las naciones, sigan predicando. Es importante que nosotros entendamos y recibamos lo que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros pensamos en el Evangelio del Reino, y el tema de hoy, que vendría a ser el primer punto de este tema, se llama identidad real. Identidad real. La primera cosa es la palabra evangelio. La palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Aquí está Tuti, que ganó en la pelea. Puro ganador aquí, gloria a Dios. Entonces damos gracias a Dios por ello. Bueno, el Evangelio del Reino, la primera cosa, el Evangelio quiere decir buena noticia. Entonces tiene que ser algo bueno, ¿verdad? Es algo bueno, es una noticia que el que viene contento porque es una buena noticia. El que la recibe está contento porque recibe una buena noticia también. Del reino, hablamos del Evangelio del Reino, y esto es en lo que vamos a ir entrando, en el aspecto de el reino. ¿Por qué dice en la palabra de Dios el reino? ¿Por qué cuando le dicen, Señor, enséñanos a orar, dice, cuando ustedes oren, digan, vénganos tu reino? ¿Y cuál es nuestro papel dentro de ese reino? ¿Cuáles son los lineamientos de ese reino, la forma de pensar, y cuál es de alguna manera los beneficios, podríamos decir también, de ese reino? De eso vamos a estar hablando con las parábolas. Algo tremendo, ¿verdad? Pero aparte de el Evangelio, yo voy a hablar de identidad. ¿Por qué voy a hablar de identidad? Y el nombre es identidad real. Cuando nosotros queremos prosperar en cualquier cosa, queremos prosperar, de acuerdo a la palabra de Dios en Salmo capítulo 1, sabemos que hay un proceso. O sea, la única forma de prosperar en algo es empezando por el consejo, luego el camino y luego la silla. Bienaventurada aquella persona que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, hemos hablado de que si uno no tiene, si no recibe el consejo correcto y si no lo adopta y lo aplica, el consejo correcto, de nada sirve explicar las técnicas y las estrategias y los métodos para tener la prosperidad. Una persona que no tiene la mentalidad, el consejo correcto, la identificación correcta, no va a lograr aplicar lo que se tiene que aplicar para llegar al lugar que tiene que llegar para obtener la prosperidad que Dios quiere que tengamos. Muchas veces, y yo me incluyo en ello, yo me acuerdo cuando yo fui a Colombia la primera vez, yo hablaba con un pastor de Brasil, y yo le decía, no me la pongas tan complicada, mano, nomás dime qué hay que hacer el lunes, qué hay que hacer el martes, qué hay que hacer el miércoles. Dime el procedimiento. Y esa persona me decía, hasta que no llegue la visión a tu corazón, hasta que no nazca en ti, ay, no me la pongas tan complicada, nomás dime qué hay que hacer y yo lo hago, hombre. Porque yo lo que quería era el camino, y normalmente uno lo que quiere es, dime qué es lo que tengo que hacer. En cualquier cosa, sea económica, sea de salud, sea empresarial, en cualquier cosa, para que uno funcione en la aplicación de lo que lo lleva al éxito, tiene que tener primero la mentalidad correcta para hacer eso. ¿Cierto? Ok. Entonces, entramos en esto y habla de identidad. Ahora, ¿por qué identidad? Identidad porque dependiendo de lo que uno se identifique a sí mismo, dependiendo de lo que uno piense de sí mismo, es lo que uno crea, el ambiente que produce y lo que uno puede reproducir, dependiendo de lo que uno crea. Y uno cree en base a lo que uno es. Pero tristemente de repente hay personas que creen que son lo incorrecto, algo que no son. Y esto lo vamos a ver porque el Señor lo vamos a mostrar, que lo remarca en la palabra de Dios. Personas que no habían llegado a creer lo que Dios les decía que eran, lo que el Señor quería que creyeran que eran.
no les cabía que ellos fueran eso. No queda en mi mente que yo sea eso que estás diciendo. Es demasiado para mí, es mucho para mí. Entonces, como es mucho para mí, yo no voy a poder aplicar lo que se necesita para llegar al punto que se necesita para tener la prosperidad que se necesita. Entonces, la identidad, la primera cosa que tenemos que entender es que la identidad es algo que se va acumulando. Una persona, pues primero fue, vamos a decir, un niño, o vamos a decir que fue un esposo. Es esposo y luego después fue papá. El momento que es papá y luego fue abuelo, ¿verdad? Pues llegó a ser abuelo después de que fue papá y fue esposo. Entonces, si yo le dijera, ¿tú qué eres? A una persona, pues la persona tiene que decir, pues soy esposo y soy papá y soy abuelo, porque la identidad se va aumentando. Pero también la identidad va dejando algo a medida que avanzamos. El momento que la persona se hizo esposo, dejó de ser soltero. El momento que llegó a ser papá, dejó de ser no papá. El momento que llegó a ser abuelo, dejó de ser no abuelo. O sea, la identidad va cambiando, se va incrementando. Es algo que nosotros podemos ver y va sustituyendo también. De repente, al ser esposo ya no es soltero. Entonces sustituyó una cosa por la otra. En la palabra de Dios, nosotros tenemos que ver que hay cosas que Dios dice, te voy a dar esta identidad, pero esta parte no es acumulativa. O sea, tú eres un pecador. Tu naturaleza, Joel, eras un pecador. Es la naturaleza. Eras un fracasado, eras un derrotado. Esa era tu naturaleza. Pero cuando tú naces de nuevo, ahora yo te llamo a una nueva realidad. Y con esta nueva realidad, tú ahora ya no eres esto otro. Eso dejó de ser. ¿Cuántos dicen amén? Eso deja de ser, pero nuestra mente de repente lucha y quiere seguir pensando de la misma manera que antes. Y luego de repente hay una mezcla. Hay una mezcla porque el mundo nos dice, yo te conozco. Yo te conozco desde hace 20 años, yo sé quién eres, yo sé lo que hiciste. No me digas que no eres un fracasado, porque sí eres un fracasado. Pero entonces uno tiene que empezar a entender cómo tener esa identidad correcta para producir ese ambiente correcto, para aplicar esos principios correctos, para llegar a esos lugares correctos que nos dan la prosperidad que Dios quiere. Entonces, la palabra, yo puse el evangelio del reino, identidad real. Ya hablé un poquito de evangelio, del reino, ahorita vamos a hablar más a fondo, de identidad, y hablamos de real. ¿Por qué real? Por dos razones. Primero, porque es la verdadera. Es la verdadera. Dios quiere que sepamos cuál es nuestra verdadera identidad, que nos va a tomar a veces tiempo en que nos caiga el 20 y que digamos, esto soy yo. No es lo que dice el mundo, no es lo que dice mi pasado, no es lo que dice mi enemigo o lo que me dijo la persona que hacía bullying contra mí. No, eso no soy yo. Toma tiempo en que uno se apropie de ello y diga, esta es mi realidad presente. Es la real, ¿verdad? Es la verdadera. Porque si yo sigo con la identidad pasada, produciré cosas del pasado. La nueva identidad me hace producir nuevas cosas. Pero también es real porque habla de realeza. Habla de realeza. Habla de lo que tiene que ver con el reino. Y esto para mí es clave, importante, porque al menos en mi mente, y ustedes me dicen si ustedes se identifican conmigo en esto, pero cuando menos en mi mente, cuando yo decía, vénganos tu reino, es Dios vendrá a reinar, Dios reina. Y yo seré un buen súbdito de él, yo seré un buen esclavo, yo seré una buena persona de la corte de Dios como real. ¿Cuántos pensamos más o menos así? O sea, yo voy a estar dentro del palacio, pero claro, o sea, yo voy a ser parte, pues a lo mejor un asistente, a lo mejor voy a ser un guardia, a lo mejor voy a ser, o sea, piensa uno de esa manera. Pero en la palabra de Dios podemos ver, y es lo que vamos a ir viendo, el deseo del corazón de Dios es cambiar esa forma de pensar y decir, no, es que el establecimiento del reino es para que tú entiendas que tú eres hijo, que tú eres hijo, que tú eres parte de la familia real. Y puede parecer muy ostentoso o puede parecer muy soberbio,
pero es la realidad. O sea, alguien podrá admirar a tus papás y decir, ay, te crees, o sea, ¿a poco tú eres mucho porque eres hijo de esos papás tan maravillosos? ¿A poco te crees tanto? Ni me creo tanto, ni me creo menos, simplemente no he hecho nada, pero el momento que nací empecé a ser hijo. Y aquí es igual. El momento que nacemos pasamos a ser parte de esa realidad, pero nuestra mente todavía no lo recibe, todavía no lo entiende, que somos parte de una realeza. Y como no entendemos, no nos ha caído el 20, hacemos cosas que no van de acuerdo a nuestra identidad. Hablamos de formas que no van de acuerdo a nuestra identidad. Pensamos de maneras que no van de acuerdo a nuestra identidad. Nuestra identidad manifiesta externamente lo que está dentro de nosotros. Esa identidad. O sea, a mí puede venir, a nosotros los que somos mexicanos, ¿verdad? Pueden decirnos 50,000 veces, tú no eres mexicano. Ni nos afecta, ni nos mortifica, ni cosa por el estilo, ¿verdad? A menos que estés del otro lado y te agarre la migra, sí te afecta. Pero fuera de eso, aquí en México, pues simplemente es una realidad. Aunque me digan 50,000 veces que no soy mexicano, pues no me importa, ¿verdad? Soy mexicano y se acabó. La identidad nos da una confianza, nos da una seguridad, nos da un poder para movernos y para crear ciertas cosas. Ahora, la palabra de Dios dice, por 3 cosas se alborota la tierra y por la cuarta no la puede sufrir, no la puede aguantar. Y la primera cosa que menciona es cuando el siervo reina, cuando el siervo se hace rey. La primera vez que yo leí esto, yo pensaba como en las novelas de Betty la Fea, ¿verdad? Es esa línea de novelas que hay por todos lados, ¿verdad? Que de repente el dueño de la empresa le gustó la secretaria que está bien fea y se casa con ella. O el hijo o la hija le gustó el jardinero que no sabe nada, pero está bien trabado y está guapo el chavo, ¿verdad? Y se casa con él, ¿verdad? Y piensa uno en eso. Pero la palabra de Dios va mucho más allá que eso. Y eso es lo que quiero empezar a decir. O sea, estamos hablando de llegar a una posición de reino, de reinar. Y ahorita voy a explicar para que no parezca soberbia, pero de reinar, de gobernar, de ser una persona que controla, que da dirección a las situaciones. Habiendo nosotros estado como siervos, pero la palabra siervo en el hebreo y en el griego no está hablando, yo decía siervo, pues como una persona que sirve, ¿verdad? Pero puede haber una persona que sirve que tiene mucha capacidad, ¿verdad? De los Shark Tanks de México, uno de ellos trabaja con Carlos Slim, ¿verdad? Y es uno de los directivos y tiene gran posición. Él es un siervo, entre comillas, de Carlos Slim, pero no se refiere a ese tipo de siervos. Se refiere a una persona que está más abajo que las personas de la línea que son indigentes, que son homeless, que no tienen casa. Porque esas personas al menos son dueños de su movilidad, vamos a decir. Al menos ellos dicen, me levanto a las 5, me levanto a las 6, me levanto a las 10, me vuelvo a acostar, aunque sea bajo el puente, pero a la hora que yo quiera. ¿Sí? O sea, son dueños cuando menos de su tiempo, de su movilidad. Hoy no traigo ganas de comer cabrito, no come cabrito, ¿verdad? Él solo decide, ¿verdad? Hoy no quiero ir a tal restaurante fino, hoy no quiero ir, punto, ¿verdad? O sea, él decide. Pero cuando la Biblia habla de siervo, habla de una persona que está más abajo que esa persona. Es una persona que es un esclavo, que no solamente no es dueño de nada, sino que aparte no es ni siquiera dueño de su propia vida. No es dueño ni de su familia, ni de sus hijos, ni de su descendencia. Estamos hablando de la persona que está más abajo. Y la palabra de Dios dice que por 3 cosas se alborota la tierra y por la cuarta no la puede aguantar, que el siervo, esta persona, reine. ¿A qué se refiere la palabra de Dios? Hay una mentalidad, hay una forma de pensar que tiene esta persona. La persona que se le ha dicho, tú eres insignificante, tú no importas y lo que tú digas no importa. Que puede ser algo que está metido en la cabeza, aunque puede ser que esté muy escondido. Y puede ser una persona, no tiene que ser una persona necesariamente que no tiene nada, pero en su mente es una persona que tiene esa mentalidad.
puede ser de clase baja, puede ser clase media, clase alta, económicamente hablando. Puede ser una persona no educada y puede ser una persona educada. Y tiene en su mente y en su corazón: yo no soy importante. No soy importante y a la gente no le interesa lo que yo diga. Mi saludo no sirve para nada, no vale para nada. A nadie le importa que yo salude o no salude. Es una mentalidad que se esconde dentro de nosotros y que es alimentada por todo lo que se opone al corazón de Dios, que nos quiere llevar a un punto del establecimiento del evangelio del reino. Es muy diferente, muy diferente el ser un príncipe que quiere servir a ser un siervo que quiere reinar. Son dos cosas totalmente diferentes. Un príncipe es el paso previo a ser un rey. Aquí lo que está diciendo la palabra de Dios es que uno no puede brincarse la etapa de príncipe para ser rey. No puede la persona brincarse de ser siervo y con esta mentalidad de no valgo y mi opinión no vale, pero yo voy a reinar de cualquier manera por la tranza que yo pueda hacer o por lo que sea. Y estando aquí voy a demostrar quién soy yo, por lo que yo hago y por el poder que tengo. Muy diferente. Esta persona, para que llegue aquí, sea lo que debe ser y haga lo que debe hacer, tiene que pasar por la etapa del principado. Por eso hemos hablado que cuando Dios quiere transformar a la humanidad y quiere usar a una familia para que sea influencia, y le dice a esta familia: haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y todo esto para que seas de bendición. Y le dice: a partir de ahora le vas a decir a tu esposa princesa. A partir de hoy le vas a decir ya no Saraí, sino Sara, que quiere decir princesa. A partir de ahora. Y empieza a cambiar. Y la mujer le responde, dice: yo soy princesa, tú eres un príncipe. Así dice la palabra, le decía Señor. Entonces no podían brincarse de aquí a ser la influencia de bendición para la humanidad, pero tenían que pasar de este punto de ser esta mentalidad de ser, si vemos los antecedentes de Abraham y Sara, de donde venían, tenían que pasar por esta etapa. Tenían que crecer en ellos esta nueva forma de pensar, una forma de pensar de príncipes, una nueva forma de sentir. Ahora hay una cosa que es bien importante en nosotros, el pueblo de Dios, lo que Dios quiere hacer con cada uno de los que estamos aquí. Dios nos lleva por un proceso, algo que Dios me reveló hace mucho, que yo lo puedo ver en el Evangelio según San Juan, y es un proceso en el que la primera relación, dice Juan 1:12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos de Dios. Entonces, el momento que uno recibe, como dice la palabra de Dios, esta realidad, acepta lo que se hizo por uno en la cruz del Calvario y uno lo recibe, uno es hijo de Dios. Después de ser hijo de Dios, uno empieza en una etapa de discipulado, de aprender, de conocer los lineamientos. Y luego pasa a ser una persona útil, que sirve a los demás. Y luego pasa a ser una persona que tiene la madurez y la confianza a Dios para hablarle. Es amigo de Dios. Dice en Juan 15: ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Los voy a llamar amigos. Pero en Génesis 1 dice que el deseo del corazón de Dios es que nosotros señoreemos sobre toda la creación, seamos señores. Entonces hay un proceso. Pero ¿qué sucede entre nosotros? ¿Qué ha pasado con la iglesia? Que una persona se entrega al Señor y luego le empezamos a decir: tienes que servir, tienes que servir. Te voy a discipular porque tienes que servir. Y no está incorrecto. Lo que está incorrecto es que no le dimos el tiempo para que la identidad de hijo se le impregne en su mente y en su corazón. Tu valor delante de Dios no tiene nada que ver con lo que hagas una vez que recibes al Señor. No tiene nada que ver con que ayudes o no ayudes. Tú eres hijo, tú eres hija, porque has nacido del Padre Celestial.
porque Dios te ama. Amén. Así de sencillo. Nada, absolutamente nada. Esta identidad es lo que tiene que ser, es lo que empieza a cambiar. Tú eres hijo, tú eres hijo, tú eres hijo, tú eres hijo, tú eres una hija de Dios, eres hija de Dios, tú eres hija. ¿Por qué tienes valor? Porque eres hijo, no por lo que haces, y lo vamos a ver ahorita. Eres hijo por lo que eres, porque eres. Y empieza a infiltrarse en nosotros esta nueva forma de pensar. Y Dios quiere que antes de que nosotros seamos en este reino, se crece sirviendo, pero después de haber cambiado la mentalidad de siervo. ¿Sí queda claro? Después de que cambia mi mentalidad. Ahora, cuando ya me di cuenta que soy parte del reino, o sea, cuando digo vénganos tu reino, implica que yo soy parte de la familia real. Somos parte de la familia real. Cuando eso está impregnado entre nosotros y decimos, por eso yo cuando oro digo, Padre, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, vénganos tu reino. ¿Qué voy a hacer en el reino? Entonces dile que está a tu lado, pues, príncipe, princesa. Eso somos. Eso es lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios desea. Es el anhelo del corazón de Dios. Cuando el pueblo de Dios camina y unos entendieron y adquirieron esta nueva realidad, dicen, ahora entiendo. Pues yo soy hijo de Dios no por lo que hago o por lo que dejo de hacer. Yo soy hijo de Dios por gracia. Por eso el evangelio también se llama el evangelio de la gracia. Quiere decir, lo recibí sin merecerlo. Lo recibí por pura misericordia de Dios. Por amor. ¿Lo merecía? Pues no puedo decir que haya hecho algo, pero nadie nació después de haber hecho algo. Bueno, hijo, ya tienes 8 meses en la panza, ve haciendo algo, a ver si te doy chance de entrar aquí al hogar. No, ya es una realidad, aquí es igual. Entonces, cuando caminamos en el pueblo de Dios, personas que caminaron después de haber impregnado en su ser, Dios es mi Padre. Todos digamos, Dios es mi Padre. Y se nos metió en el corazón y en la mente, es que Dios es mi Padre. Estoy seguro que ni lo alto, ni lo bajo, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni ninguna cosa creada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada me puede separar del amor de Dios. Cuando esto está bien impregnado en mí, cuando yo me doy cuenta que no llego a ser príncipe por lo que hago, sino simplemente por ser hijo del rey. Solamente por eso, por su gracia, por su amor, por su misericordia. No tengo nada de qué gloriarme. Así dice la palabra de Dios, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, nadie se levante el cuello. Pero tenemos que estar aquí. Tenemos que tomar tiempo, una vez más, otra vez más. Soy hijo, soy príncipe, soy príncipe. No he hecho nada, pero soy príncipe, soy una princesa. Por eso Dios le decía a Abraham, Abraham, empieza desde ya. No es cuando tenga el palacio, no es cuando tenga su séquito, es desde ya. Empieza a decirle a tu esposa, princesa. Tiene que infiltrarse, tiene que impregnar su mente y su corazón. Eres una princesa, eres un príncipe. Y cuando esto llega, los cambios empiezan a suceder. Lo vemos en el nieto de Abraham. Y dice en la palabra de Dios en Génesis 32, has peleado como un príncipe. Y vemos más adelante el caso de Moisés. Moisés tenía la mentalidad de príncipe, realmente fue criado en el palacio. ¿Y qué sucede cuando él trata de liberar a un hebreo? Que él se da cuenta, este es parte, no es lo correcto que se trate hacia un príncipe. Y yo no sé de qué manera, pero finalmente Moisés viene matando al soldado. Quiere decir que Moisés debe ser una persona bien capacitada. Si él pudo matar un capataz de los esclavos, es que Moisés era verdaderamente un hombre con capacidad de fortaleza física. Y lo mata. Y vuelve a salir al campo, él lo entierra por ahí, vuelve a salir y se encuentra a 2 hebreos, 2 hermanos del mismo pueblo peleándose uno contra el otro. Y él viene con la mentalidad de príncipe diciéndoles, ¿por
¿Por qué hacen eso? Ustedes no deben de tratarse así. Ustedes son príncipes. Deben de tratarse con ese honor de príncipe el uno al otro. Y este voltea y le dice: ¿a ti quién te puso por príncipe sobre nosotros? ¿O me piensas matar igual que mataste al capataz? Porque en el camino choca la mentalidad de príncipe que quiere servir con el siervo que quiere ser príncipe. Choca la mentalidad del que es príncipe y que ha entendido que en este reino se crece sirviendo, al que es siervo y dice: yo lo que menos haga mejor, porque su mentalidad es: no, yo lo que quiero es no hacer, ¿verdad? Yo lo que quiero es reinar, no servir. Y ahí es donde tenemos que tomar tiempo. Soy príncipe, la nueva forma de pensar, nueva entre comillas de repente, o sea, lo que tenemos que enfatizar en nuestro corazón, esa mentalidad de príncipe que quiere servir. Ya soy persona valiosa y quiero servir, comparado con el que dice: yo no valgo nada, pero quiero gobernar y de esta manera adquirir valor. La palabra de Dios, aparte de hablar de Moisés en esta situación, vamos bien, ¿verdad? Si va quedando bien claro. Ok, es que yo soy muy buen maestro y ustedes muy buenos alumnos. Somos príncipes, amén. Y la palabra de Dios, ¿qué les parecieron los predicadores de la semana pasada y antepasada? Gloria a Dios. Príncipes, princesas, levantando una generación excelente para Dios. Se habló de Lucas 15, se habló del Padre y de lo que así hemos conocido como el hijo pródigo, que yo creo que el Padre se ofendería si supiera que nosotros le decimos el hijo pródigo. Y voy a decir por qué. Cuando el hijo regresa, yo pensaba hace unos días y decía: ¿por qué regresó el hijo? Cuando el hijo regresa, estaba hasta mero abajo. O sea, había gastado todo, estaba en el chiquero, quería comerse hasta las algarrobas de los cerdos y dice: ¿qué estoy yo haciendo aquí, mano? En la casa de mi padre hay suficiente hasta para el siervo más abajo come mejor que yo ahorita. O sea, él no dijo: me voy a regresar porque he ofendido a mi padre, voy a regresar porque me he dado cuenta que soy hijo de mi padre y mi padre tiene posibilidad. No. Cuando él regresa, ¿qué le dice? Hazme como uno de tus jornaleros, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como uno de tus asalariados. Venía aquella persona se había ido con la mentalidad de siervo. El papá le había querido decir todo el tiempo: tú eres un príncipe, hijo, eres un príncipe. Pero él tenía una identidad que creía que la felicidad era allá, cuando tuviera lo que el papá le daba y gastarlo, y entonces ser alguien especial. Lo pierde todo y cuando él regresa así con la misma mentalidad, así se regresa. ¿Qué es lo primero que hace el padre? Manda a llamar y dice: traigan el mejor, no dijo un vestido, el mejor vestido. Tráiganle anillo, más o menos como este. Tráiganle anillo. Y dice: y póngale calzado. ¿Qué estaba haciendo el padre con eso? El padre le estaba diciendo: hijo, tú no eres aquello. Eso tú no eres. Yo te voy a decir qué eres tú. Esta es tu identidad, hijo. Quiero que te quede claro. Tú no eres por lo que hiciste ayer ni antier. Eso no te define. Yo sé que hiciste a X, Y y Z. Eso, hijo, no te define. Tú eres un príncipe en este hogar. Yo soy tu padre, tú eres un príncipe. Esto eres tú, hijo. Quiero que quede en tu corazón. Tú mereces esto, hijo, que eres hijo mío. Es lo que está haciendo Dios. O sea, ahí está explicándonos algo espiritual. Dios nos está diciendo algo espiritual. Esto eres tú. Esto es tu valor. Esta eres tu personalidad. Vamos a hacer una gran fiesta. No vamos a matar un chivito o 4 gallinas. El becerro gordo, el mejor que tengo. Tú eres. Le quería meter en la cabeza: esto eres tú. Ahora, ese es el que fue y vino, ¿sí? Le mete en la cabeza: esto eres tú. Quiero que te quede claro todos los días que te pongas esta ropa, que te pongas este anillo, que te pongas este calzado. Quiero que te diga una y otra vez: tú eres príncipe. Todavía no haces nada.
Uno hubiera pensado, no, pues ponle un overol y ponlo a jalar, ¿verdad? Que se vaya a chambear allá para que la levante todo lo que gastó. Pero lo importante, bueno, no digo el overol por las de cantajuegos, ¿eh? Pero uno pensaría, no, pues que pague todo lo que gastó, que pague ahora que se ponga a jalar. ¿Cierto o no es cierto? Pero Dios nos está diciendo algo. No. La identidad es lo primero. Hijo, la primera cosa es que tú entiendas que eres un príncipe. Y te quiero llevar a que entiendas que en este reino se crece sirviendo, hijo. Regresa el hermano, no quería entrar. Este ya no traía nada. El otro, teniéndolo todo, no tenía nada. Regresa y ¿qué es lo que le dice? Tantos años llevo sirviéndote y no me has dado ni un cabrito para comerme con mis amigos. Pero viene este y ¿qué haces? O sea, él está viendo, comparando lo que yo hago contra lo que el otro hace. O sea, yo soy más importante delante de Dios porque yo he hecho más. Y el padre dice, no, hijo, tú y él, para mí los dos son príncipes. Tú y él son mis hijos y yo voy a pelear por ustedes. Tú y él tienen esta identidad de príncipes. A este lo tuvo que resolver de esta manera. ¿Qué le dice al hermano? Le dice, hijo, tú siempre estás conmigo. Todo lo mío es tuyo. Todo lo mío. No lo regaña. Le dice, hijo, tú eres príncipe también. ¿Qué quieres? 10 cabritos, 20 becerros gordos, lo que quieras, hijo. Todo es tuyo. ¿Qué está haciendo Dios? Antes de llevarnos a querer gobernar, la tierra se altera, se alarma por 3 cosas y la cuarta no la puede aguantar. Cuando el siervo quiere gobernar, tenía primero que cambiar la forma de pensar. Primero la forma de pensar, cambiar la forma de pensar. La forma de pensar determina nuestra actitud. La forma de pensar determina nuestras palabras. La forma de pensar determina nuestras inversiones. La forma de pensar determina nuestro uso del tiempo. La forma de pensar determina todo. Creamos un ambiente en base a lo que pensamos. Lo que pensamos hace que seamos limpios o seamos sucios, que se vea nuestro carro o nuestros zapatos o lo que sea, nuestra forma. Y Dios lo que quería era eso. Primero meter eso en nuestro corazón. Primero eso. Es importante la identidad, ¿verdad? Conocerla real y absorberla, porque todo lo demás viene después de que esto se hace una realidad. Que todos los que estamos aquí, todos los que hemos dicho, Señor, entiendo lo que tú le dijiste a Moisés, mira la mano, mira el clavo, mira eso, entiende quién soy, entiende lo que te amo, entiendo. Hace unos días yo leí algo y decía, es que tristemente, nuestro enfoque más fuerte es qué tanto yo amo a Dios, quiero amar a Dios, amen a Dios, amen a Dios. Dice, cuando la primera cosa que tiene que impregnarse en nuestro corazón es cuánto me ama Dios. Cuánto me ama Dios. Cuánto me ama Dios. Y esto se impregna en nosotros. Cuánto me ama. Que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Cuánto me ama. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice la palabra de Dios. Primero esto, la identidad. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Busca primero el reino de Dios. Yo decía, busca primero, pero no es porque el reino está perdido, es porque en nuestra mente está perdido. En nuestro corazón está perdido. Pero cuando llegamos a entender esto, decimos, Señor, ahora entiendo. Tú me llevas en un proceso. En este reino, tú eres mi Padre el Rey. En este reino somos llamados a ser príncipes. Es cierto, no es como el de afuera, que los grandes se enseñorean sobre la gente y quieren que los sirvan, sino aquí servimos. Pero mi mentalidad es que soy un príncipe. Es el corazón de Dios. Es el corazón de Dios. Yo creo que es lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que dejar bases asentadas y sobre esto, una vez que nosotros lo tenemos bien firme, vamos a ir viendo a lo largo de las parábolas formas específicas de forma de pensar
¿qué es lo que yo entiendo cuando dice si tuvieras fe como un grano de mostaza? Porque yo he entendido, muchas personas dicen que tuvieras fe del tamaño de un grano. Así no dice la Biblia. La Biblia no dice si tuvieras fe, aunque sea chiquitita del tamaño, no, dice como un grano de mostaza. Y para que nos vayamos tranquilos, el grano de mostaza no dice, ¿seré mostaza o seré aguacate? O sea, está convencido que es mostaza. Eso es a lo que se refiere. O sea, hay una forma de pensar que nos hace avanzar, crear y reproducir lo necesario para poseer, para gobernar. Como siervos es un problema que queramos reinar, ser reyes, pero si pasamos por la etapa de la mentalidad del principado y entendemos el corazón de Dios, somos llamados a reinar. La Biblia dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Amén. Vamos a ponernos de pie un momento, vamos a darle gracias a Dios. Si estás con alguien que conoces ahí al lado, ponle tu mano sobre su hombro, bendícela, dile, tú eres un príncipe, tú eres una princesa. Dios te ha llamado, tú eres eso.